Muy buenas noches, iglesia. Dios le bendiga. Qué privilegio, qué bendición poder adorar al Señor juntos de nuevo. Un viernes más que el Señor nos concede de celebrar nuestra fe, celebrar ese fuego, celebrar ese avivamiento del cual usted y yo creemos de manera especial. Y más en este tiempo que estamos en oración, en ayuno, cada expresión de nuestra fe es más profunda, es más fuerte. Gloria al Señor por eso. Qué alegría poder alabar y adorar con el grupo de nuestra iglesia, con el grupo de adoración que se pudo juntar para adorar al Señor. Así de que alabamos al Señor por este privilegio y estamos confiados de que vienen cosas mejores para la iglesia en el nombre de Jesús. Saludo a los hermanos que están conectados en este momento a través de YouTube, otros a través de Facebook. Dios les bendiga, un saludo especial. Extrañamos, pero sabemos que pronto Dios nos concederá estar juntos de nuevo, o no juntos, más bien reunirnos y congregarnos bajo un solo techo, porque juntos podemos estar ahora en adoración, en espíritu y en verdad, a través de estos medios que Dios nos concede tener. Bien, llegamos a nuestro día 17 en esta ruta, en este sendero, en este camino hacia Pentecostés 2020. Estamos gozosos de poder consagrar al Señor nuestro día número 17. Y queremos invitar a los hermanos que no están en ayuno, únase, hermano. Únase para que experimente una restauración, una restitución, una transición a las cosas que Dios va a hacer después de esta pandemia, pero que las haga en el poder de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Y la palabra que nos dio en estos 40 días fue no con fuerza ni poder, sino con su Espíritu. Ese es el rema de estos 40 días y queremos tomarlo porque queremos salir de esta pandemia, queremos salir de esta crisis, pero no en nuestras fuerzas, no en nuestra expectativa, no en nuestro pronóstico humano, sino el del Señor, ungidos por el Espíritu Santo. Por eso estamos invitando a orar, estamos invitando a ayunar, estamos invitando a que usted se fortalezca. No queremos, hermano, que este tiempo de pandemia algunos se estén dejando enfriar su fe, enfriar su amor, su pasión, su corazón, y se estén volviendo superficiales en la fe cristiana. Es más que eso, la fe es la presencia del Señor en medio nuestro. En esta noche yo quiero hacer una oración antes de iniciar esta palabra, porque el deseo es que quede sembrada en nuestros corazones, quede sembrado en tu corazón y en tu espíritu lo que Dios nos va a hablar en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde tú estás, yo te invito a que por un momento cierres tus ojos y oremos al Espíritu de Dios que está en medio nuestro para que nos bendiga a través de esta palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pedimos en esta hora, Señor, que tu palabra una vez más venga a nosotros, Señor. Hable a nuestro corazón, ministre nuestro espíritu. Algo maravilloso suceda, Señor. Era nuestra oración hoy en la mañana, era nuestro clamor en el día y en nuestra expectativa esta noche, en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, ven Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero invitarlo a mirar el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Quiero coger este versículo para la introducción de lo que le quiero compartir de parte del Señor en esta hora. Recuerde que tomamos los 40 días y lo dividimos en 5 bloques de 8 días. El primer bloque nos dedicamos a hablar de las promesas, de la promesa del Pentecostés, de la promesa del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. El segundo bloque, la segunda semana, nos dedicamos a hablar sobre el cumplimiento, cómo se cumplió en la iglesia, en los apóstoles, en los siervos de Dios hasta el día de hoy. Pero también esta tercera semana empezamos a hablar de la manifestación, de cómo el Espíritu de Dios se manifiesta, cómo Él se hace sentir en medio de su iglesia y de su pueblo. Segunda de Timoteo 2:20 dice así la palabra del Señor: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata,
sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo quiero ser limpio estos 23 días que restan. Quiero ser limpio en este tiempo que estamos buscando de Dios. Quiero que el Señor me limpie cada día más, porque yo quiero ser un instrumento para su honra, para mi familia, para en mi entorno, donde el Señor me ponga, donde me lleve. Quiero ser de honra para el Señor. Santificado es apartado para Él, y una palabra maravillosa, útil al Señor. Qué bendición ser útil para Cristo. Acuérdese que cuando viene el juicio y la Biblia profetiza que el Señor juzgará a unos y a otros, los clasifica como siervo inútil y siervo útil. Así que, hermano, anhelemos ser útiles para el Señor, y dice, y dispuesto para toda buena obra. Es el propósito de querer servir, de querer honrar, de querer vivir una vida con propósito para el Señor, de que podamos entender el propósito que Dios ha dado a nuestra vida, y en este Pentecostés podamos ser bendecidos y fortalecidos en esta misma línea. Estamos viendo las manifestaciones del Señor en la vida de sus hijos, de sus siervos, y queremos concentrarnos en lo que fue la manifestación del Antiguo Testamento, y en este día 17 queremos hablar en el libro de los Jueces. Estuvimos hablando de la manifestación en el Éxodo, en los tiempos de la restauración, pero queremos ahora en el libro de los Jueces, cómo el Espíritu se manifestaba. Recuerda que el Señor, el Espíritu de Dios, solo reposaban profetas, reyes y sacerdotes. Los jueces funcionaron como reyes, eran los gobernantes, los que juzgaban al pueblo de Dios en aquel entonces. No había monarquía, no habían reyes, pero el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Y yo quiero invitarle a Jueces capítulo 3, versículo 10. Allí encontramos el primer texto en el libro de los Jueces, donde dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Está hablando de un hombre llamado Otoniel, que se convirtió en familiar de Josué y fue el que heredó el linaje de la conquista. Pero este linaje de conquista que él heredó por familiarizarse con Josué, este hombre no lo hizo en sus fuerzas. Dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, o gobernó a Israel. Salió a batalla y Dios le entregó a sus enemigos en la mano. Qué bendición que el Espíritu de Dios venga sobre nuestras vidas y nos permita tener el poder, la fuerza, la unción para vencer nuestras batallas. Pero quiero resaltar, y en esta hora quiero la primer palabra que en la Biblia, en el hebreo, recuerda que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. La primera palabra que dice vino sobre él, ese venir sobre. Esta primera palabra que aparece allí en el libro de Jueces 3:10 es una palabra muy distinta a la que vamos a encontrar más adelante. Esta palabra que aparece allí es la palabra Hayá. Significa existir, ser o llegar a ser, tener lugar. Entonces regresémonos a lo que la Biblia dice de Jueces 3:10. Diría la palabra así: y el Espíritu de Jehová Hayá sobre Otoniel, y juzgó a Israel y salió a batalla. Este Hayá es, el Espíritu vino a existir, vino a ser, vino a tomar lugar sobre Otoniel, y fue el que le dio la victoria. Tengan en cuenta esta primera palabra,
porque es una palabra muy específica para Otoniel, Jayá. Luego vamos a encontrar más adelante otro juez al cual el Señor bendijo, pero este fue diferente. Vamos a mirar el contexto y la vida de él. Primero vamos a mirar Jueces capítulo 6, versículo 2. Es la vida de Gedeón. Y esta mañana hicimos el devocional con respecto a Gedeón, y dice la palabra del Señor: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Mira cómo comienza este versículo a decir que la mano de Madián, es decir, enemigos de Israel, prevalecieron contra Israel, es decir, los dominaron. Y los hijos de Israel, por causa de estos madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas. Quiero que meditemos en las circunstancias de Israel entonces. Un pueblo escondido, un pueblo en cuevas, un pueblo atemorizado. Y luego dice, acompáñame al versículo 4. Dice el versículo 4: y acampando contra ellos, contra los hijos de Israel, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Qué cuadro tan revelador de una crisis. Qué cuadro tan revelador de un caos. Dice que estas circunstancias que estaba viviendo Israel los estaban empobreciendo, los estaba teniendo pasar hambre, estaban en cuevas, estaban en fosos, estaban escondidos en cavernas. Es una situación triste, como el enemigo venía y les quitaba sus cosechas, sus frutos. Cuando meditamos en esta crisis del pueblo de Israel en los tiempos de Gedeón, podemos hacer un paralelo con lo que estamos viviendo hoy. Cómo esta pandemia está empobreciendo a muchos, cómo esta pandemia está haciendo pasar hambre a muchos, cómo esta pandemia puede estar afligiendo a muchos, encerrándolo en cuevas de depresión, de tristeza, de carga, preocupación. Cuando vemos las noticias, los pronósticos no son alentadores sobre la economía. Las curvas, la tendencia, la curva en la economía no es favorable. Es un cuadro muy parecido. Pero a este hombre el Señor se le apareció. Y quiero que me acompañe al versículo 7. Dice la Biblia: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Note cómo ellos clamaron. Y por eso estamos haciendo una invitación, hermano, a que en estos 40 días de oración, de ayuno, oremos. Hermano, porque el clamor desata la intervención de Dios. La oración activa el mover del Espíritu Santo. La oración, el ayuno, provoca que Dios se manifieste a sus hijos. Y en esta tercera semana de manifestación, iglesia, yo te invito a que ores. Dile: Señor, manifiéstate en este caos, en esta pandemia, en esta crisis. Manifiéstate, Señor. Y dice el versículo 12, quiero que saltemos hasta el versículo 12. Dice la palabra: y el ángel de Jehová, escúcheme bien, se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esta mañana hablábamos de lo lindo y hermoso que es el Señor. Como un hombre que está asustado en una cueva, escondido, se le aparece el Señor, el ángel del Señor, la aparición de Jehová, y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y no lo era. Estaba escondido, tenía miedo, tenía terror. No tenía ni fe Gedeón, no tenía ni expectativa. De hecho, él le contesta ahí, si Dios está con nosotros,
¿Por qué nos pasan todas estas cosas? ¿Dónde están las maravillas? Era un hombre lleno de dudas, de inquietudes, era un hombre lleno de temores, era un hombre lleno de una especie de parálisis en su fe. No tenía expectativa de que Dios pudiera hacer algo en medio de él. Estaba acostumbrado, escúcheme bien, el peligro de acostumbrarnos a una vida de acuerdo a las circunstancias, acostumbrarnos a lo que venga, acostumbrarnos a lo que salga. Los hijos de Dios no nos fuimos llamados a adaptarnos a las circunstancias y al mundo. Usted y yo fuimos llamados a vivir en una dimensión de fe. Por eso la Biblia dice, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y esto aplica aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Cree que tú y yo estamos protegidos por una gracia, por un favor, por una presencia diferente. Eso nos hace nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido. Eso nos hace diferentes, iglesia. Entonces debemos sentirnos diferentes. Jesús dijo, cuando oren, oren diferente. No oren como los gentiles que oran Dios sin fe, piden lo que la gente pide cuando no tiene fe, piden alimento y vestido, pero ustedes son hijos, ustedes oran diferente. Así es que debemos apropiarnos de lo que somos. Yo soy un hijo de Dios, tú eres pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor. Entonces nosotros no vamos a estar bajo el trato, bajo la disciplina del mundo. Dios, como dábamos una palabra a principio de esta pandemia, Dios puso a su pueblo en la tierra de Gosén y allí los guardó y preservó del castigo y del juicio. Pero se le apareció y le dijo, varón esforzado y valiente. El Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Aunque ahorita tienes dudas, el Señor te dice, varón de fe. Aunque ahorita tienes temores, estás preocupado, estás cargado, el Señor te dice, valiente, varón de fe. Aparece la palabra en el capítulo 6, versículo 34. Esta diapositiva dice la palabra del Señor. Quiero leérsela en dos versiones. En esta palabra dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Escuche lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiseer se le unieron. Hermano, aquí es el segundo registro donde el Espíritu de Dios viene sobre un hombre. Acabamos de leer las circunstancias que rodeaban a Gedeón. Acabamos de leer las circunstancias de crisis, caos, hambre. Le robaban sus cosechas, empobrecían. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Pero ¿por qué la Nueva Traducción Viviente traduce diferente y dice se apoderó de él? Me inquietó y fui a buscar las raíces, y por eso le compartí. Cuando vino el Espíritu sobre Otoniel, dice Hayá. Vino a estar sobre él, vino a tomar lugar sobre él. Pero cuando dice Gedeón, ya no usa Hayá. Me llamó la atención que hay otra palabra y es Lavash, y significa envolver, significa vestir, ponerse vestido, armar, cubrir o equipar. Literalmente significa revestirse, vestirse. Pero en este caso Gedeón el Espíritu no se vistió de Gedeón. Gedeón se vistió del Espíritu Santo. Revestido, fue envuelto del Espíritu Santo, lo envolvió. La voz fue diferente. El Espíritu vino sobre Otoniel y Hayá. Ocupó un lugar sobre él y cumplió un propósito en la vida de Otoniel. Pero cuando vino sobre Gedeón, dice Lavash, lo envolvió, lo vistió, lo armó, lo cubrió y lo equipó. Y tú y yo sabemos la historia de Gedeón. Como Dios tocó cuernos, unió ejército, salió a pelear con 32,000, luego 10,000 y quedó con 300. Y al final Dios le dio la victoria y Dios le dio la paz.
y la bendición sobre sus enemigos. La paz que me envuelva el Espíritu Santo. Veíamos que Gedeón era un hombre que no tenía expectativa. A diferencia de Otoniel, él no tenía expectativa. Él no tenía fe. Él no tenía ni siquiera autoestima, porque dijo: soy de la familia más pequeña, soy de la tribu más pequeña. Hasta baja autoestima tenía. Y por alguna razón el Espíritu vino de él diferente. Vino la paz, vino envolviéndolo, vino vistiéndolo, armándolo, cubriéndolo, equipándolo, y lo usó para la victoria. Entonces, una segunda manifestación del Espíritu sobre Gedeón. Yo creo que Gedeón necesitaba un lavaz. Yo creo que Otoniel Dios lo usó con un hayá. Yo creo que a cada quien el Espíritu se le manifiesta de acuerdo a su necesidad, a su propósito, a lo que necesita. La Nueva Versión Internacional inclusive usa una palabra fuerte. Dice: el Espíritu de Dios poseyó a Gedeón. Pero esta posesión es diferente a una posesión diabólica. Cuando el espíritu inmundo entra a poseer la vida de una persona, entra a esclavizarla, a controlarla, a subyugarla. El demonio quiere usar ese cuerpo, disfrutar ese cuerpo y vivir en ese cuerpo para el pecado, para la maldad. Esa es la intención con la que un demonio quiere poseer tu vida. Pero el Espíritu de Dios, cuando te envuelve, cuando la vas, cuando viene sobre ti, no es para subyugarte, ni anularte, ni quitarte la vida. Es para potencializar lo que tú eres. Es para sacar lo mejor de lo que tú eres. Es para sacar las cualidades y virtudes. Y Dios, por eso, cuando se le apareció a Gedeón, le dijo: varón esforzado y valiente. Porque el mundo podía ver un cobarde escondido. El mundo podía ver un hombre escondido, lleno de miedo, temores, duda y sin fe. Pero Dios no creó ese hombre. Dios creó un varón esforzado. Dios creó un varón valiente. Y por eso viene la paz y saca lo que había puesto Dios en él, su esencia, lo que él había hecho. Entonces digámosle al Señor en estos días de manifestación: Señor, yo te pido que vengas y saques lo mejor de mí, que en esta crisis saques lo mejor, el mejor potencial, la mejor fuerza, la mejor versión de nosotros. Que el miedo, la cobardía, la preocupación, la carga se vayan, porque la paz, porque el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, porque nos va a empoderar, porque nos va a armar, porque nos va a cubrir y a equipar, para que salgamos también de esta pandemia en victoria, en el nombre de Jesús. Si tú le crees, alaba al Señor con tu corazón, dile: bendito tú eres, Señor. Y yo creo que así va a ser. Y yo creo que así va a ser en el nombre de Jesús. Porque no soy un cobarde escondido, atemorizado, lleno de dudas, temores y sin fe. Soy un varón esforzado y valiente. Y cuando viene el Espíritu de Dios, la paz me envuelve, me cubre, saca de mí ese hombre forzado, lleno de fe, victorioso y vencedor, como hizo con Gedeón. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sabe, hermano, hay otros textos que nos hablan bastante. Jueces 11:29 dice así. Está hablando sobre Jefté. Y dice la palabra: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Pero aquí también aparece la misma palabra que apareció sobre Otoniel, hayá. Y no es que le quite la palabra, no es que sea menos o más que la paz. Pero sí quiero que interpretemos las diferencias. Jefté tampoco carecía de fe. Jefté era más bien impetuoso también, un hombre arriesgado. Y dice que el Espíritu vino a ser sobre él, a tomar lugar sobre él, hayá. Y también le dio la victoria y le dio la bendición. Pero quiero que me acompañe a Jueces capítulo 13. Hemos oído muchísimas veces la historia de un hombre llamado Sansón. El 13:25 dice así: cuando recién nació Sansón, dice la palabra, y el Espíritu de Jehová comenzó, escuche bien,
a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Dios empezó a manifestar su espíritu sobre la vida de Sansón. Todavía no dice si Hayá, Labash, no dice nada todavía. Dice, comenzó a manifestarse en la vida de Sansón. En los días de Sansón también había otro pueblo enemigo que subyugaba a Israel, eran los filisteos. Pero Dios empezó a usar a Sansón también. Y quiero que vaya al 14:6. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito. Y de ahí en adelante vamos a encontrar 2 o 3 textos más en los que la Biblia dice que el espíritu de Dios vino sobre Sansón, vino sobre él, y entonces fue cuando mató a 300 hombres con la quijada, fue cuando hizo una cosa, hizo la otra, tumbó columnas, etc. Pero yo me inquieté de qué manera vino el espíritu sobre Sansón y me llevé una sorpresa. No fue Hayá, no fue como Otoniel y no fue como Jefté, ni tampoco Labash. No lo poseyó como a Gedeón. La palabra que está allí, cuando dice el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, la palabra es Salak. Salak. Y significa empujar hacia adelante. Es decir, Sansón, el espíritu no vino sobre Sansón como Sayá, que vino como Toniel y Jefté, que el espíritu vino y reposó sobre ellos y tomó lugar en ellos. No vino como en Gedeón, que fue Labash, lo envolvió, lo equipó, lo cubrió, lo empoderó y sacó una versión victoriosa de Gedeón. En Sansón fue Salak, empujar hacia adelante. Lo animó, lo empujó. Piensa en esta traducción literal, lo empujó hacia adelante. Entonces, si vemos el versículo, diría, el Espíritu de Dios empujó hacia adelante a Sansón y le dio la victoria sobre el león, los hombres de guerra, etc. Yo meditaba en mi corazón y decía, ¿por qué Sansón diferente? ¿Por qué diferente? Algo había en el corazón de Sansón, quizás, que el espíritu entonces simplemente lo empujaba y lo usaba. Por eso leía al comienzo, 2 de Timoteo, dice, en una casa grande hay utensilios para cosas honrosas y otras para cosas viles. Hay toda clase de instrumentos, por eso dice, límpiate para que Dios te use. Seas un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios usó a Otoniel, Dios usó a Jefté, Dios usó a Gedeón, Dios usó a Sansón, pero Sansón terminó mal. ¿Sabe? Toda la vida Sansón caminó por una línea delgadita entre el pecado y Dios. Toda la vida Sansón caminó en una línea entre le sirvo a Dios y me deleito en el pecado. Le gustaban las mujeres, las filisteas, ni siquiera las del pueblo de Dios. Le gustaba fijarse en las mujeres incorrectas. Terminó sin la unción, terminó sin visión, sin ojos. Terminó como un payaso de los filisteos. A lo último el Señor le entregó un gota de misericordia y le dio la victoria sobre los filisteos. Tumbó las columnas y mató más que en aquel entonces. Pero Dios lo hizo más por no dejarlo morir en vergüenza. Hermano, ¿cómo quieres que el Espíritu se manifieste en tu vida? Yo quiero que el Espíritu saque lo mejor de mí. Sí, a Otoniel le dio la victoria, a Jefté le dio la victoria, pero en Gedeón fue una obra maravillosa. Y quiero enfocarme en Gedeón porque la condición de él era peor. Sí, también los demás tuvieron guerras, adversidades, enemigos que los oprimían, pero Gedeón tenía un problema más agregado y era su baja autoestima, su familia pequeña, su clan pequeño, su falta de fe. Pero como el Espíritu vino sobre él, Labash, y lo levantó.
Yo quiero orar por ti. Yo quiero que oremos nosotros, por nosotros en la iglesia, por el que me está escuchando en esta hora. Yo quiero invitarte a que le digas: Señor, te invito a que te coloques de pie en esta noche, donde estés, o de rodillas si quieres hacerlo ahí en tu casa. Vamos a orar. Estamos atravesando una pandemia que empobrece a muchos. Estamos atravesando una pandemia que preocupa, carga, frustra, estresa a muchos. Pero tú y yo somos distintos, porque sobre tu vida y sobre mi vida está el Espíritu Santo de Dios. El Pentecostés ocurrió hace 2000 años sobre la iglesia. El Pentecostés vino a tu vida cuando le abriste el corazón a Él. Yo te invito a que le digas: Espíritu Santo, ven sobre mí en esta noche. Espíritu Santo, ven y envuélveme, ven y equípame, ven y ármame, ven y saca el potencial que has puesto en mi vida. Ven y saca lo mejor que has puesto en mi vida. Ven y saca, Señor, la versión de Milton de fe, la versión de Milton victorioso, la versión de mi hermano, de mi hermana que me está escuchando. Ven, Espíritu Santo, y saca de nosotros lo mejor. Espíritu Santo, envuélvenos. Así como en Pentecostés, Rey de Gloria, envuélvenos. Así como en Pentecostés, Espíritu Santo, ven. Señor, creemos en una noche de milagros. Y esta noche es una noche de milagros. Y no vamos a impedir que ni la distancia, ni los medios, ni el hecho que estemos en esta tecnología nos quite el ser ungidos por el Espíritu. Ya no, quizá no podemos venir a un altar físico en la iglesia, pero tu casa es el altar esta noche. Yo te invito a que te postres ahí en la presencia de Dios y haz de tu casa un altar. Y dile: Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida, no solo a darme una victoria, sino a que hagas una obra maravillosa, hagas una obra poderosa. Y el Espíritu Santo, ven, envuélveme, envuélveme, Señor del cielo, cúbreme, apodérate de mí, Señor de los cielos, apodérate de mi vida y saca de mí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, ven. Hay mucha carga, preocupación, ansiedad en muchos, pero en esta noche creemos en milagros. Yo te invito a que creas en tu milagro. Levanta tus manos al cielo allí donde tú estás. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Tú y yo somos gente de fe. Tú y yo somos gente de fe. No nos importa el qué dirán. Para ti, para mí nos importa lo que Dios dice, lo que Dios ve. Y yo quiero que Dios vea en esta noche gente de fe. Yo quiero que Dios vea una persona de fe allí en tu casa. Levanta tus manos y dile: Señor, yo creo en mi milagro. Yo creo en tu manifestación en mi vida. Los que están en ayuno, dile: Señor, hoy, esta noche, ahora es un momento de oportunidad. Es la manifestación del Espíritu Santo. Por eso oramos, por eso ayunamos, por eso creemos para este momento, Rey del cielo. Ven, Espíritu Santo.